Un saludo a todos, mi nombre es Giselle Castillo y hoy les hablaré acerca de algunos abusos sexuales cometidos por los sacerdotes de la Iglesia Católica que han estado escondidos y han salido a la luz pública en los últimos años. Si deseas saber más, sígueme hasta el final. Primeramente, nosotros debemos conocer algunas características de la Iglesia Católica antes de llegar al tema central. La Iglesia Católica reúne a más de 1.329 millones de fieles en el mundo. Esta tiene 6 niveles de organización: los laicos y consagrados, diáconos, presbíteros, arzobispos y obispos, cardenales y el Papa en su nivel más alto. El Papa es el máximo responsable de la Iglesia Católica, obispo de la Iglesia y cabeza del Colegio Episcopal, además del título de soberano en el Estado de la Ciudad del Vaticano, entre otros cargos. Entre una de las funciones fundamentales del obispo está el controlar y vigilar el cumplimiento de las leyes de la Iglesia Católica o derecho canónico en el territorio de su jurisdicción o diócesis. El derecho canónico tiene la finalidad de estudiar y desarrollar la regulación jurídica de la Iglesia Católica. Por tanto, este constituye un ordenamiento jurídico y cuenta con sus propios tribunales, abogados, jurisprudencia, códigos y principios generales del derecho. El Papa, como autoridad suprema en el Estado de la Ciudad del Vaticano, tiene muchas funciones a cargo. Entre ellas se encuentran nombrar a cardenales, recorrer diferentes ciudades del mundo para poder ofrecer tranquilidad a todas las personas que creen en él, además de transmitir mensajes de paz entre los pueblos, caridad, armonía y respeto. Unido a esto, suele hacer discursos contra las guerras y situaciones que involucran prácticas violentas. El Papa vive en una residencia del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es un estado soberano sin salida al mar, cuyo territorio consta de un enclave en la ciudad italiana de Roma. Es uno de los 6 microestados europeos y también es el país más pequeño en extensión y población del mundo. En 1929, la Ciudad del Vaticano se convirtió en un estado independiente tras la firma de los pactos de Letrán celebrados entre la Santa Sede y el entonces Reino de Italia. La Ciudad del Vaticano alberga la Santa Sede, máxima institución de la Iglesia Católica. Esta institución tiene personalidad jurídica propia como sujeto de derecho internacional, manteniendo relaciones diplomáticas con los demás países. El Papa Francisco fue elegido el 13 de marzo de 2013, después de la renuncia de Benedicto XVI al pontificado. Actualmente él vive en la residencia de Santa Marta del Vaticano, donde se hospedan los obispos cuando van a Roma. Esta residencia es muy modesta en comparación con los lujosos apartamentos donde estuvo hospedado su sucesor. Esto refleja su sencillez y su rechazo a los lujos. Durante las últimas décadas, la Iglesia Católica ha sido sacudida por escándalos sexuales en todo el mundo. Esta ha sido duramente criticada por su silencio y protección a sí misma sobre las acusaciones que pesan sobre ella de violación y abuso infantil. Además, la falta de exigentes medidas contra sacerdotes pedófilos han desacreditado el prestigio de la Iglesia. Los casos de abuso sexual infantil cometidos por los miembros de la Iglesia Católica han sido denunciados ante las autoridades civiles. Muchos casos salen a la luz pública varios años después de ocurridos los hechos. En muchas ocasiones, la jerarquía católica obstaculiza las investigaciones, no reportan el hecho y encubren a los sacerdotes pederastas, trasladándolos de las parroquias para evitar su detención y juicio. Algunos sacerdotes eran enviados a tratamientos y evaluaciones psicoterapeutas. Los mismos regresaban a sus funciones pastorales si los especialistas advertían al obispo que no había riesgo de reincidencia. Otros pagaron sumas de dinero extraoficiales con el fin de evitar que el escándalo saliera a la luz pública. El número de denuncias por abuso sexual infantil se ha incrementado a partir de la segunda mitad del siglo XX y en los últimos años ha cobrado relevancia en los países de Australia, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Chile, donde se han encontrado sacerdotes acusados de pedofilia. A partir de la década de 1990, comenzaron a salir a la luz denuncias contra sacerdotes y religiosos católicos.
Desde que el Papa Francisco tomó posesión de su cargo en el 2013 como supremo líder de la Iglesia Católica, ha tenido que aceptar la lluvia de acusaciones que caen sobre la Iglesia. El pontífice pidió cuentas a los que cometieron los crímenes y a sacerdotes que los cubrieron, lo cual en muchos casos incluyen a los obispos. Aún así, el Papa no ha podido contener las miles de denuncias que han salido a la luz y que durante años han sido encubiertos por la jerarquía católica. Estos son algunos escándalos y descubrimientos importantes que involucran a la Iglesia con denuncias de abusos infantiles desde que el Papa Francisco ocupó su cargo. Número 1. Caso Wesolowski, República Dominicana, 2014. El arzobispo polaco Józef Wesolowski, de 66 años, fue retirado de su cargo como representante del Vaticano en República Dominicana el 21 de agosto de 2013, tras denuncia de abusos de menores. En 2014, en el juicio que se le celebrara, fue declarado culpable por un tribunal de menores. Joseph fue acusado de abuso sexual de menores y posesión de pornografía infantil durante su tiempo en este país caribeño. En las investigaciones sobre el caso, salieron a relucir que su computadora portátil contenía más de 100.000 archivos con imágenes y videos pornográficos. Murió en 2015 antes de poder ser juzgado. Número 2. Caso Wilson, Australia, mayo 2018. En mayo de 2018, el arzobispo australiano Philip Wilson fue declarado culpable de ocultar el abuso de los monaguillos por el sacerdote James Fletcher en la década de 1970. Wilson fue condenado a 12 meses de prisión. Debido a sus problemas de salud y avanzada edad, él cumpliría con 6 meses de arresto domiciliario y 6 meses en libertad condicional. El Vaticano anunció que el Papa Francisco había aceptado su renuncia. Número 3. Informe especial del Vaticano. Chile, mayo 2018. La Iglesia chilena se encuentra en medio de una crisis por las múltiples denuncias de abusos sexuales de sus sacerdotes. En mayo, el Papa Francisco se reunió con los obispos de este país en Roma, después que recibió un informe de 2.300 páginas que mostraban los abusos sexuales cometidos por sacerdotes de Chile. Este informe alegaba que los funcionarios de la Iglesia de Chile habían destruido registros sobre denuncias de abusos sexuales encubriendo a los sacerdotes responsables de este horrible crimen. El obispo chileno Juan Barros fue acusado de encubrir los abusos sexuales. En un inicio el Papa defendió a Barros, pero después que los investigadores del Vaticano afirmaran que los funcionarios de la Iglesia en Chile habían encubierto numerosos casos de abuso sexual por parte del clero, el pontífice se disculpó. En mayo se celebró la cumbre de emergencia de 3 días en el Vaticano para discutir el escándalo de abuso sexual. El Papa aceptó la renuncia de 3 obispos chilenos, entre ellos la de Barros. Número 4. Caso McCarry, Estados Unidos, julio 2018. En julio de 2018, el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Theodore McCarry, de 88 años, debido a una acusación de abuso sexual a un monaguillo, lo que obligó al Vaticano a sacarlo del ministerio público. Obispos informaron que décadas atrás, él también fue acusado 3 veces de conducta sexual inapropiada con adultos cuando se desempeñaba como obispo en otras ciudades. 2 de estas denuncias dieron lugar a acuerdos. Número 5. Informe Pensilvania, 2018. Un informe en agosto de 2018, realizado por un jurado investigador de Pensilvania, detallaba décadas de supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes y encubrimientos por parte de los obispos. Este informe refleja documentos internos de 6 diócesis en Pensilvania, algunos de ellos guardados en un archivo secreto bajo llave por el obispo. Estos mostraron que más de 1.000 niños fueron víctimas de abuso sexual por sacerdotes depredadores, donde más de 300 sacerdotes habían sido acusados por este escalofriante acto. Entre uno de los casos se encuentra el ex sacerdote David Paulson, expulsado de la Iglesia Católica por el Papa Francisco. David, quien sirvió durante 40 años, se declaró culpable de delito de corrupción de menores. Ahora cumple una condena de 2,5 a 14 años en prisión. Número 6. Caso Próbolo, Argentina, noviembre 2019.
2 sacerdotes y un jardinero laico fueron condenados por el abuso sexual de niños sordos en el Instituto Antonio Próbolo, dirigido por católicos en Mendoza, Argentina. El juicio duró más de 3 meses y se comprobaron hechos de abusos sexuales a niños menores de edad entre 2005 y 2016. Número 7. Comisión Independiente, Francia 2020. En junio de 2020 salieron a la luz noticias impactantes acerca de la Iglesia de Francia. En una comisión independiente creada para investigar denuncias, su presidente informó que al menos 3.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales por sacerdotes franceses desde 1950. Además, las cifras preliminares indicaban que unos 1.500 clérigos y otros funcionarios de la Iglesia cometieron estos abusos en las últimas décadas. A finales de septiembre y principios de octubre de 2021 se debe presentar una evaluación sobre esta investigación. Hasta aquí nuestro tema de hoy, el silencio del Vaticano, acerca de algunos escándalos y abusos sexuales infantiles cometidos por los sacerdotes de la Iglesia Católica durante décadas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbete a mi canal Universos Paralelos.